Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para abordar un tema algo polémico y sobre el que suele haber mucha disputa, tanto entre los defensores de la electrificación como entre los defensores de los vehículos de combustión. Me refiero a los híbridos enchufables. Hoy voy a tratar de arrojar un poco de luz sobre este tema. Voy a intentar abordarlo desde un punto de vista global y voy a aportar mi experiencia como usuario de un coche de este tipo. Con frecuencia, cuando escuchamos a los proeléctricos criticar a estos vehículos, suelen usar el argumento de que la mayoría de la gente no los carga, aludiendo a un mal uso. Esto es un tema muy recurrente entre los famosos youtubers pro coches eléctricos. Sin embargo, cuando ellos defienden al coche eléctrico, parece que sus argumentos siempre buscan el lado bueno de este tipo de movilidad, olvidándose de posibles datos negativos. Si usamos argumentos en base al mal uso que un usuario pueda hacer de una tecnología, podríamos criticar absolutamente cualquier cosa. Que alguien use mal algo no quiere decir que ese algo sea malo, quiere decir simplemente que lo están usando mal. Usando esa misma lógica, si yo uso un martillo de relojería para hacer una roza en la pared, podré decir que es una mierda, porque no será capaz de romper ni un ladrillo. Pero la realidad es que el problema no es del martillo. El problema es mío, que lo estoy usando para lo que no es. Del mismo modo, si compro unos zapatos con Gore-Tex y los pruebo metiendo el pie en el agua hasta el tobillo, me va a entrar el agua por encima. Pero no puedo decir que son ineficaces, porque simplemente los estaré usando de forma incorrecta. Cualquier vehículo, incluso un eléctrico, si se usan de forma indebida o para el uso que no están pensados, no van a responder correctamente. Si compramos un coche diésel para movernos por ciudad, como mucha gente hizo, estaremos haciendo un mal uso de esa mecánica. Y si un comercial que se pasa el día en la carretera se compra un deportivo GTI de 250 caballos y se queja porque gasta mucho combustible, es porque el tío es imbécil, no porque el coche sea malo. Como digo, ni siquiera un eléctrico hoy en día se puede librar de problemas y trabas. Aunque la tecnología ha evolucionado y los procesos de reciclaje se van perfeccionando, la realidad es que la mayoría de materiales que componen una batería se obtienen de forma altamente contaminante y se basan en materiales escasos y difíciles de obtener. Del mismo modo, en muchos países las energías renovables brillan por su ausencia, con lo cual, aunque a nivel global un eléctrico pueda ser menos contaminante, tampoco es que se pueda vender como la panacea, al menos de momento. Un enchufable es un concepto de vehículo que tiene como público diana a un tipo de cliente muy determinado, con unas necesidades muy claras. Pero eso es algo que siempre ha pasado en la industria del motor. Jamás ha existido un coche o un tipo de vehículo que sirviese para todo el mundo. ¿Acaso vamos a decir que un deportivo de 3 puertas es una mierda de coche porque no sirve para una familia con 3 críos? ¿O vamos a cuestionar la viabilidad de un gran monovolumen de 7 plazas porque no es cómodo para aparcar por ciudad? Cada tipo de vehículo ha estado siempre enfocado a un tipo de cliente y a una necesidad. Incluso dentro de cada modelo se suelen ofrecer diferentes alternativas en motores y equipamiento para ajustarse aún más a las preferencias o gustos del comprador. Evidentemente, con la llegada de la electrificación, entran en juego más factores en la ecuación, pero de todos modos, se debe juzgar al vehículo por lo que ofrece y no por lo que a alguien se le ocurra que pueda hacer. Un híbrido enchufable es un coche que exige sí o sí que tengamos un punto de carga en nuestro garaje o en nuestro domicilio, y eso evidentemente ya supone un condicionante. La idea de un híbrido enchufable es poder realizar los desplazamientos diarios sin emisiones y permitir enfrentarse a viajes largos funcionando como un híbrido tradicional. La mayoría de enchufables del mercado ofrecen una autonomía de entre 45 y 75 kilómetros, y eso es debido a que, según la Unión Europea, la distancia media que recorre el ciudadano europeo es de unos 40 kilómetros, siendo el desplazamiento más habitual de unos 30 kilómetros. Eso quiere decir que un híbrido enchufable permitiría que la gran mayoría de los conductores puedan circular sin emisiones en su día a día. Claro, la teoría está muy bien, pero como digo, hace falta tener un punto de carga en casa o en el trabajo o donde sea. Pero es imprescindible tener un punto de carga al que podamos acceder a diario para recargar nuestro enchufable, ya que si usamos a diario el coche, la autonomía raras veces nos va a durar varios días seguidos. Si no puedes cargar a diario, es absurdo comprarse un enchufable, como es igual de absurdo comprarse un coupé si tienes varios hijos con sillita,
o comprarse un SUV para meterlo monte a través. Luego te quejas de que es incómodo meter la sillita en el coupé o dices que el SUV es una mierda porque no lo puedes meter por la pista forestal o vadear un río. Hay que tener en cuenta también el tipo de autonomía real que ofrece cada enchufable. Evidentemente, si cada día tienes que viajar 200 kilómetros, pues el enchufable no va a ser precisamente la mejor opción, ya que no cuentan con un sistema de carga rápida tan potente como el de los eléctricos, y por tanto te va a llevar un rato cargar la batería. Esto quiere decir que un enchufable no es un tipo de coche ideal para un taxi o para un comercial que tenga que pasarse el día viajando. Un híbrido enchufable es un coche perfecto para aquellas personas que realizan diariamente desplazamientos de entre, 40 a 70 kilómetros, para la típica persona que todos los días tiene que desplazarse a trabajar o cosas así. Aquí en Asturias, por ejemplo, entre Gijón, Oviedo y Avilés, hay menos de 30 kilómetros y diariamente se desplazan miles de personas entre las ciudades por motivos de trabajo. Es el caso de Ana, mi pareja. Ella, por trabajo, se desplaza con frecuencia entre las 3 ciudades y por tanto la autonomía de nuestro Captur E-Tech Plug-in nos permite circular sin emisiones y por un coste muy bajo. Ahora bien, cuando hablamos de viajes largos hay que tener en cuenta que un enchufable requiere de cierta dedicación para sacarle partido. Hay modelos que por sus características, cuando agotan su batería, quedan a merced de la parte de combustión, lo que implica una pérdida de prestaciones y un aumento de los consumos, ya que la parte eléctrica no tiene capacidad para ayudar demasiado. Sin embargo, hay otros sistemas que sí cuentan con bastante capacidad para retener la carga e incluso regenerarla en marcha, y permiten, por tanto, rebajar los consumos. De todos los sistemas que hemos probado, los que mejor consiguen esa regeneración y con los que mejores consumos hemos conseguido en viajes largos es con la tecnología E-Tech de Renault y con la hibridación enchufable de Ford, concretamente con el nuevo Kuga. En el caso de Ford, su regeneración no es tan eficiente como la de Renault, pero sí que tiene un modo híbrido con una gestión realmente buena que permite mantener los consumos a raya. Claro, hay que tomarse tiempo y aprender a sacar rendimiento al coche que tienes. Un diésel no se conduce como un gasolina no se conduce como un diésel, un eléctrico no se conduce como un híbrido, y un híbrido tampoco se conduce como ninguno de los otros sistemas. Compres lo que compres, hay que adaptarse a sus características. Así que un enchufable no iba a ser la excepción. Si salimos a carretera y no sabes usar los sistemas de gestión que nos ofrece el coche, estoy seguro que vas a lograr unos consumos desorbitados. Si no aprovechas las bajadas para regenerar, si no sabes jugar con las retenciones y sus diferentes modos, si no sabes dosificar bien el gas para permitir a la parte eléctrica ayudar, pues puedes plantarte unos consumos que meten miedo. Con nuestro Captur E-Tech podemos hacer el viaje de Gijón-Ponferrada a Gijón, pasando por autopista de alta montaña, autovía normal y carretera secundaria, con adelantamientos y todo, sin pasar de los 4 litros de media, tardando lo mismo que tardábamos con nuestro Sandero diésel. Pero porque conocemos el coche y porque nos hemos molestado en aprender a gestionarlo. Si salimos sin más a conducirlo, podríamos plantarnos tranquilamente en 7 litros. Por otro lado, un híbrido enchufable es una excelente alternativa de transición para determinado tipo de clientes. No son para todo el mundo, como no lo es ningún otro tipo de coche, y no podemos juzgar su eficacia o no por el mal uso que algunas personas hagan de ellos. Como hemos dicho, si usas mal algo, el problema no es de ese algo, el problema es tuyo, que eres un zoquete. La única realidad hoy en día es que tenemos que pensar muy mucho en nuestras necesidades reales para tomar la decisión correcta. Hay personas a los que un eléctrico les va a encajar de maravilla, a otras será un enchufable y a una parte de la población les vendrá mucho mejor mantener las mecánicas tradicionales. Estamos en una transición y hasta que los precios de los eléctricos se vayan normalizando, hasta que las autonomías suban un poco más y ganen accesibilidad, y hasta que la infraestructura crezca lo suficiente, las diferentes alternativas del mercado van a seguir siendo válidas todas ellas. Que nadie os coma la cabeza intentando forzaros a comprar algo que realmente no os va a servir de momento o que os va a obligar a muchos sacrificios. El coche debe adaptarse a nuestras necesidades. No somos nosotros que debemos adaptarnos al coche. A ver, ojo, una cosa es cambiar de hábitos y otra es hacer sacrificios. Me refiero a eso. Evidentemente mi Captur implica una rutina diferente a la que tenía con mi Sandero, que requiere una adaptación. Pero yo no he tenido que prescindir de nada con el cambio. Puedo seguir haciendo lo mismo que antes, solo que ahora tengo unos beneficios que antes no tenía.
Sin embargo, si me hubiese comprado un eléctrico con el presupuesto que tenía, me hubiera visto muy limitado para muchas actividades. A eso me refiero. A ver, todo llegará. Dentro de un tiempo seguro que acabaré comprándome un eléctrico y podré hacer de todo. Pero lo haré cuando sea viable para mis necesidades. De momento, esto es todo. ¿Vosotros qué pensáis? Un saludo y hasta otra.